Eh, Está ahí el precio bastante movidito. Bueno, a ver, vamos a empezar esta clase. Me gustaría que sea lo más interactiva posible. Voy a estar teniendo pausas para leer sus comentarios. Y bueno, la intención de que estamos haciendo estas clases por TikTok es para que podamos nosotros pues desarrollar mejor la estrategia, los que ya llevan tiempo conmigo, o aprender algunos de los conceptos básicos que nos van a servir para cualquier estrategia que ustedes vayan a hacer. Como les he dicho en muchas ocasiones, hay muchas formas de ganar dinero en el trading. No hay solo una estrategia, hay muchísimas. Pero sí hay conceptos básicos que tienes que saber, independientemente de lo que operes. Incluso aunque no operes CFD, si operas Forex, futuros, no sé, acciones, cualquier cosa que tú operes, excepto sintéticos y binarias, que eso es donde están pues los rateritos, ¿no? Las empresas de sintéticos y binarias contratan streamers, les dan cuentas para que crean que la gente, o sea, para la gente crea que es real, con tal de que metan dinero a ese broker. Y bueno, ya sabemos la historia, los que han vivido esa etapa de binarias y sintéticos. Pero regresando al tema, lo importante es aprender algunos conceptos. Entonces me gustaría que los que estuvieron en la última clase, en la tercera, me platiquen un poquitito, a ver si traemos bien el hilo, qué es lo último que vimos en la clase número 3, para que continuemos esta clase, la número 4, de una forma pues más clara y que sea correlativo, ¿no? Gracias, David, por los regalos, gracias. A ver, los leo. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Tal vez no en la tercera, pero sí en la 1, 2 y 3, para ver si tenemos personas que están tomando estas mentorías, ¿no? Que estamos dando por internet gratuitas, que muchos de ustedes pues también en su momento pagaron para tenerlas por grupos de 20 personas, ¿no? Así que los leo. Quisiera escuchar, leerlos un poquito para ver fractales. Muy bien, ya vimos eso. Bien, niño, gracias. ¿Qué más? Bueno, hay 140 personas y nada más una contesta, entonces esperamos. Aquí yo me quedo operando, ¿eh? No hay problema. Vos todavía no hemos visto eso, Néstor. O si vimos vos y Chuch. Y no me acuerdo. ¿Es tu primer arjo? Bueno, tú ya sabes bastante arjo. HLLL, perfecto, Andrea. Sí, es cierto. Excelente. Loquillo Biker, bendiciones, gracias igualmente. Fractales, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, en las primeras clases hemos visto cómo desde la teoría de Dow, que es acción de precio, entendimos cómo podemos nosotros distinguir una tendencia, si es alcista o si es bajista. Incluso ya en los últimos años se le empezó a dar nombres técnicos a esos puntos. Por ejemplo, vamos a cambiar este número de letra. A ver si no está muy chiquitito. Esto sería el primer alto más alto, el HH, y este sería el HL, que es el high high y el high low, en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. Pues aquí tendríamos nuestro LL aquí y aquí nuestro LH, que sería el low high, y LL y low low. Entonces esto ya lo vimos, entendimos cómo se van rompiendo esos fractales conforme va avanzando la tendencia, y nosotros podemos ver que después de un primer impulso también entendimos que esta línea, que es el punto máximo donde el precio llegó desde su impulso, se llama resistencia, y el nacimiento de ese impulso se llama soporte. Este movimiento nos genera un fractal, que es desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Es importante este trazo, identificar el fractal de esta forma,
Aunque el precio, lógicamente, venía, o el tiempo conjunto con el precio venían un poquito más a la izquierda, realmente el fractal comienza al final del impulso. O sea, el fractal no debería ser para efectos de estudio posterior trazado así, ¿no? Sino debería ser trazado así. ¿Por qué? Una de las razones que en este nivel se puede ver, ya más adelante en otras clases entenderemos por qué sí es importante ese trazo, es porque en este punto ya tengo mi high y estoy esperando los movimientos internos dentro del fractal, que son parte del retroceso. Y se pueden dar de muchas formas, o con muchas olas, o con muchos impulsos internos. Todo esto que estemos viendo aquí serán movimientos internos. Hasta que el precio decida romper mi resistencia o decida romper mi soporte, es cuando ya podré hacer mi trazo correcto de mi high-low. Vamos a poner el ejemplo en donde de aquí hace un último movimiento y rompe. ¿Okay? En este momento yo tengo que detectar cuál es la parte más baja de mi fractal, o sea, el precio más bajo de mi fractal, para entonces determinar mi movimiento de high-low, que en este caso sería este. De hecho, lo voy a poner con otro color para que lo identifiquemos más fácil, que sería este. Y de aquí nacería el impulso, que en este caso vamos a poner que llega hasta aquí. Ya ahí sí podría yo detectar que este es mi HL, porque uno de los errores que cometen los traders cuando empiezan a trazar es que pueden tomar el HL como este punto, o sea, de donde nace el último impulso, pero de donde nace el último impulso dentro del fractal, no donde nace el último impulso para romper el fractal. Entonces, en este caso, este sería, por ejemplo, mi movimiento que me haría hacer mi actualización de mi fractal. Mi actualización de mi fractal sí es importante hacerlo incluso hasta de una manera mecánica para no equivocarme. Porque en este momento, cuando ya hay un rompimiento, lo que tengo que hacer es mover mi resistencia, mover mi HH, mover mi soporte y mover mi fractal, que sería de aquí hasta aquí. Eso lo vimos la clase pasada. Y entonces, lo importante era que nosotros entendamos que estos son los fractales que se van a ir dibujando dentro de una estructura. Por ejemplo, y ya para cerrar esta parte que vimos en la clase anterior, vamos a ponerlo así, vamos a poner este último ejemplo, en donde este es el soporte y esta es la resistencia, y entonces yo estoy viendo cómo el precio está haciendo sus retrocesos, ¿no?, sin romper el fractal, y en el momento en el que el precio decide romperlo, ¿no?, entonces ya puedo yo hacer mi trazo de mi high-low, que sería así, así, ay, perdón, así, así. Y entonces ya actualizo mi fractal, que sería resistencia, soporte y mi fractal. Y así estaríamos nosotros teniendo una tendencia alcista que continúa, por ejemplo, vamos a poner lo que llegó hasta aquí, tenemos nuestro retroceso, impulso, movemos la resistencia, movemos el soporte, movemos el fractal, que en este caso se hace más grande. Bueno, eso lo vimos la clase anterior y también vimos un poquitito de lo que estoy mencionando en la clase anterior. Ahora, habíamos quedado que era importante nosotros entender que cada temporalidad, por ejemplo, ahorita ustedes ven en qué temporalidad estoy ahorita. A ver si se ve bien la pantalla, en qué temporalidad marca mi gráfico.
No se ve. Sí, es cierto, no se ve. En un minuto. No se ve por la pantalla, tienes razón. Un minuto. Bien, está tapando el cuadro. Bueno, el punto era que nosotros, por ejemplo, podemos tener un fractal de un minuto, ¿ok? Y luego tener un fractal de 5 minutos, y luego tener un fractal de 15 minutos, y así sucesivamente hasta la temporalidad que nosotros vayamos a operar. La mayoría de las personas que operamos scalping, operamos en 5 minutos, que es una temporalidad, vamos a llamarle máxima del scalping. Porque la temporalidad que usan los scalpers son rapidísimos, hacen de un minuto. Pero a mí me gusta ver el fractal en 5 minutos. Sin embargo, aunque a mí me guste ver el fractal en 5 minutos, es importante siempre determinar los fractales de todas las temporalidades, por lo que vamos a empezar a ver a partir de esta clase. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que empiecen con su temporalidad de un día y tengamos que ubicar, por ejemplo, nuestro fractal de un día. Voy a poner un ejemplo que no es lo que actualmente está en el precio, pero para que sea más rápido. Yo en este momento estoy en una temporalidad de un día y estoy viendo que mi fractal de entrada lo veo bajista, ¿no? Viene un impulso desde aquí abajo, me toca este mínimo, hace su retroceso y luego me hace un impulso final. Por lo tanto, voy a definir este como mi fractal de un día. En este caso, mi fractal de un día es bajista. Bien. Al determinar yo mi fractal bajista, me tengo que ir a la siguiente temporalidad para llegar hasta 5 minutos. La siguiente temporalidad que yo manejo después de un día es 4 horas. Aquí ya estoy viendo el gráfico diferente. Incluso estoy viendo que el gráfico podría mostrarme un tipo de tendencia diferente. Vamos a ver. ¿Cómo se sugiere que se empiece a dibujar cuando yo cambio de una temporalidad a otra? Sobre todo cuando voy de una temporalidad mayor a una temporalidad menor. Se sugiere que se empiece uno a dibujar desde la parte donde empezó el impulso, ojo esto, donde empezó el impulso, que es aquí, se empieza a dibujar tu recorrido, que sería impulso, retroceso, impulso, ¿no? Y en este momento, este sería, voy a poner otro color, mi fractal de 4 horas. Se dan cuenta que en este momento estoy casi compartiendo el soporte, pero mi resistencia es diferente. Después de que ya tengo mi fractal de 4 horas, me voy al fractal de 1 hora. Y hago lo mismo. ¿De dónde salió mi último impulso? De aquí. Perfecto. Entonces me voy a trazar impulso, retroceso de aquí. Por ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Este sería mi fractal, lo voy a poner otro color, de 1 hora. Sin embargo, en este punto en donde estoy ahorita, estoy teniendo un rompimiento por la parte de arriba, por lo tanto tendría que yo empezar a trazar, como ya aprendimos en las clases anteriores, en sentido contrario, y tendría este, por ejemplo, como mi fractal de 1 hora hasta ahorita y alcista. Tuve un rompimiento por la parte de abajo y tal y como lo vimos en la clase anterior, empezamos a dibujar hasta llegar al último movimiento, que en este caso lo estoy haciendo muy rápido para que no nos traemos todo el tiempo aquí. Tal vez hay un errorcito en el trazo, pero este sería mi fractal de 1 hora. Y así podría yo seguir haciendo 15 minutos hasta llegar a 5 minutos. Pero si ya se dan cuenta, ya empiezo a determinar dónde está la fractalidad de cada temporalidad. ¿Y para qué me va a servir determinar la fractalidad de cada temporalidad? Porque se lo digo a veces a algunos alumnos, es como que tú te metas a jugar fútbol y no sepas cuál es el límite de la cancha. O sea, tienes que saber
pues que de manera lateral, pues aquí está el límite, y de manera horizontal, pues también tienes un límite, ¿no? Entonces, en este caso, yo saber en dónde están mis fractales me permite saber cuáles son mis áreas de trabajo, independientemente que yo no use esa temporalidad. Porque, por ejemplo, el día de hoy que vamos a aprender el primer concepto de entrada, que se llama order block. Seguro muchos ya ustedes han escuchado qué significa un order block. Order block, pues es la traducción de órdenes, bloque de órdenes. Y el bloque de órdenes es importantísimo que quien estudia esto y lo ejecuta tiene que saber bien los límites de su fractal. Porque, por ejemplo, entendiendo que la mayoría de las veces los fractales mayores tienen áreas más grandes, a veces no, por eso digo la mayoría de las veces, y en algunas ocasiones coinciden, como en el que acabamos de ver, por ejemplo aquí, su soporte, ¿no? Para mí es importante delimitar todo esto porque aprendiendo este concepto que se llama order block, que me gustaría saber que alguien me escriba ahorita ahí en el chat, quien no lo conoce me ponga no, para ver si avanzo más rápido así el tema del order block o me tomo un poquito más de tiempo para explicarlo. ¿Alguien de ustedes no conoce order block? Ponga no. Ok. Un order block es cuando el final de un impulso que forma prácticamente el fractal, porque después del final del impulso viene unos movimientos de retroceso. Este final del impulso, en este caso por ejemplo alcista, te está dejando en el borde, o sea en el límite, una mecha amplia. Es decir, que la última vela te esté dejando una mecha considerable, y eso significa que el precio subió tan rápido que cuando llegó a este punto, por ejemplo, había demasiada oferta en ese punto, o sea, demasiados vendedores, y entonces provocó que el precio de manera abrupta bajara, sin dejar espacio para que todas las ventas que estaban aquí pendientes se ejecutaran en ese trayecto. Mira, por ejemplo, vamos a ver eso que estamos diciendo. Vamos a ponerle comenzar uno nuevo, ¿no? Ahí. Mira, en este momento yo tengo un impulso fuertísimo, ahí se ve, y estoy teniendo este punto como mi resistencia, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Pero esta mecha está demasiado marcada, o sea, hay un movimiento que cuando llegó al número, a la línea amarilla, el precio bajó muy rápido y se quedó una mecha que le denominamos order block. Miren, hay muchos traders que no toman en cuenta la mecha, sino toda la vela. Hay muchos traders que lo hacen de manera diferente y creo que cada uno tiene su validez si le sirve, ¿no? Yo te voy a explicar cómo yo opero y esperando que eso te pueda servir. Lo que sí es importante es que entendamos que yo tomo en cuenta solamente la mecha. Para mí, esto es la generación de un order block siempre y cuando después de ahí ya haya un pequeño retroceso. Que eso nos estaría diciendo que entonces ahí hay la vela, ahí está el retroceso. Para mí, esta vela, que es la vela que hizo más alto el precio, esta mecha sería un order block. Entonces, ¿qué es lo que espero cada vez que sucede esto? Que el precio regrese para que me permita activar las ventas pendientes que se quedaron ahí atrapadas. Lo que tengo que hacer es marcar de manera correcta mi order block y esperar a que el precio vaya. En ese caso, si yo veo como el precio regresa, bueno, ahorita todavía no, pero ahí estamos esperando, ahí regresó, el precio está en esa zona y el precio entonces para mí empieza a reaccionar hacia la baja. Vamos a poner un poquito más rápido. Ahí. Entonces, ese bloque de órdenes
es un bloque de órdenes que me están diciendo que ahí hay cierta fuerza. Si nosotros vamos a buscarnos en una tendencia alcista, por ejemplo, es decir, aquí ubicamos rápidamente que esta vela me llama la atención, siendo el final de una tendencia bajista. Yo podría marcar de aquí a aquí y esperar al precio. ¿Ok? Sí, en cualquier temporalidad, Lady. Por eso es importante saber los fractales de todas las temporalidades. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, en este momento yo lo que tengo que hacer es esperar a que el precio regrese para poder comprar. Vamos a ver, ya se salió del order block. Vamos a esperar a ver su regreso. Y cuando entre, ahí compramos. Ahora, ¿qué tan largo y qué tan corto sería el TP y el stop loss y todo eso? Eso ya amerita hacer un estudio más profundo con algo que es backtesting, que lo estaremos viendo en las últimas clases, pero lo importante es entender en este momento el concepto. Ahorita estoy en una hora, sí, creo que ahí sí se ve, arriba sí se ve ahorita, en una hora. Me voy a ir, por ejemplo, a 15 minutos, en donde existen, lógicamente, también order blocks. En ocasiones el order block es el mismo, en ocasiones no lo es, por eso es importante que ustedes se den cuenta y vayan estudiando cada una de las temporalidades para que marquen sus diferentes fractalidades, ¿no? Que eso es prácticamente lo importante. En ocasiones, el order block no es un order block que te vaya a dar demasiado hacia arriba o que te vaya a dar, no sé, $100 de movimiento. A veces el order block tiene ciertas características que, como les digo, eso ya es como un estudio más profundo. Y a veces tarda mucho en que regrese el precio. Por ejemplo, en este caso, aquí marco mi order block, que es una mecha bastante interesante, esta mecha. Y bueno, vamos a ver el precio que regrese. Estoy en otra temporalidad que la anterior, estoy en una temporalidad de 15 minutos. El precio se está moviendo. Estamos esperando que el precio regrese. No toca, no toca, no toca. Se quedó un buen rato haciendo rango. Vamos a ver todavía más. Vean cuánto tiempo ha tardado en llegar al order block. Y ahí llega. En ese momento, cuando llega, hay que tomar en cuenta algunas cosas, como si tardó mucho tiempo, si hubo algún movimiento previo, cercano, que vaya eliminando las compras y las ventas, y vean cómo hizo una reacción muy pequeña, y luego se fue para abajo. Es decir, hace ratito vimos un fractal de una hora, y ahorita estamos viendo un fractal o un order block de 15 minutos. Todas esas cosas van siendo puntos, y ustedes deben siempre de tomar en cuenta, porque de eso depende si ustedes van a tener una efectividad o no van a tener una efectividad dentro de una operación. Miren, por ejemplo, último ejemplo de este tema del order block, como vemos una mecha muy pequeña. Sigue siendo un order block, ¿no? Solo que es muy pequeño. Entonces, posiblemente no es tan fácil que se respete, porque la volatilidad del mercado puede hacer que el precio esté arriba o apenas llegue a un lugar cercano. Por eso es como que más complicado operar un order block pequeño. No es porque no funcione, sino es porque el espacio que deja es mucho más fácil de que una inversión rápida o una operación de venta y compra rápida pues no te lo respete de la manera en que tú quisieras, que apenas toque y se regrese, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo el precio llega. Ah, mira, aquí está. Llega a ese punto. Lo puse muy rápido, a ver, creo que vamos a ver si lo podemos volver a poner. Estuvimos esperando aquí a que el precio llegue y el precio está operando, está caminando y ahí llegó y rebota, ¿no? Entonces,
No es una coincidencia cada movimiento del mercado. Eso es lo que quisiera que ustedes vayan entendiendo. Hay una razón del por qué en cierto punto el precio reacciona. Ahora, repito, reacciona tanto como yo quisiera, depende del tipo de trading que tú hagas. Si tú estás buscando hacer un trading swing, pues posiblemente el concepto de order block tienes que profundizar demasiado para ver cuáles sí sirven y cuáles no sirven para hacer un swing trading. Si tú estás pensando hacer una operación intradía, difícilmente operarías en temporalidades pequeñas, como 5 minutos, como 1 minuto, para esperar un movimiento de intradía. Ahora, si tú estás haciendo un scalping, los order blocks son muy buenos para scalping, siempre y cuando veas que el order block se forme en una temporalidad mayor a la que tú operas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho 5 minutos, operar en 5 minutos, pero los order blocks de 5 minutos no son los mejores. Para mí los mejores son los order blocks de 1 hora, aunque yo opere 5 minutos, porque me está dando un mayor rango de posibilidad donde yo pueda hacer mis operaciones. Que eso lo van a ir descubriendo cuando ustedes hagan su backtesting, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí será importante que ustedes vayan viendo esto en el gráfico antes de operarlo. O sea, no es que mañana ya voy a poner a esperar order blocks y listo, ¿no? Ya, la primera vez que regrese el precio, le doy. No es así. Mira, te voy a poner un último ejemplo. Tenemos un final de una tendencia, en este caso alcista. Nos vamos a poner nuestro order block, que es este recuadro. ¿Okay? Y entonces esperamos como el precio no entró completamente y que ahí vienen algunas cosas de mi dibujo, del broker, de ciertas cosas, pero el movimiento ya te lo está haciendo. Posiblemente el precio regrese y tome las pendientes y posiblemente ya simplemente no. Ahí tomó unas operaciones en venta que estaban pendientes y el precio regresó. Entonces, este es el concepto de order block que solamente lo voy a entender si yo hago bien mis trazos de mis fractales. O sea, que yo sepa dónde está cada uno de mis fractales. ¿Por qué? Porque ya pasándolo a un dibujo fuera de las velas, prácticamente yo tengo mi fractal de un día y tengo su order block y su order block. Si yo tengo adentro de mi fractal de un día, tengo mi fractal de 4 horas, pues tengo su order block y su order block. Si yo tengo mi fractal de 1 hora, aquí así, pues tengo sus order blocks. Entonces, por eso es importante entender que en ocasiones el precio, vamos a poner un ejemplo, que el precio hace este movimiento, hace este movimiento, hace este movimiento, así, así y así. Porque el precio posiblemente se está moviendo con los order blocks, pero de diferentes temporalidades. Es un ejemplo. Realmente no es que se mueva solo el precio así. Te estoy dando una de las referencias y las estrategias que se usan. Vamos a ir aprendiendo otras estrategias, por lo cual el precio puede tener ciertos movimientos también. Pero lo importante es que tú empieces a identificar cada vez más del por qué el precio se mueve como se mueve. ¿Cuáles son los puntos de entrada que está haciendo que el precio rebote? ¿No? Porque cuando, por ejemplo, estoy en mi transmisión y yo marco una zona, al principio, o sea, hace 9 meses, 10 meses que yo empecé esto, muchos que empezaban conmigo, pues no sabían ni por qué, me decían brujo, ¿no? ¿Se acuerdan? Digo, no, es por esto. Ya ahora, esas personas, esos traders que tomaron clases conmigo, pues prácticamente ya entienden por qué. Es más, ya ni siquiera lo dibujo en el gráfico, ellos me dicen por el chat, ahí va para el order block, ahí va para el fair value gap, ahí va para la zona de liquidez, ahí va a ser un Wyckoff, ahí va a ser una zona gold, y ahí va a ser. Entonces, tanto están viendo y viendo y viendo el gráfico con nosotros o haciendo su estudio, que están logrando desarrollar la habilidad de entender por qué el precio se mueve como se mueve.
cuál es la razón, la gasolina que lo hace hacer este tipo de movimientos que estamos viendo. Entonces, ándale, ustedes ya también son brujos porque ya están viendo el por qué. Y eso no significa que prácticamente ya seas rentable. Eso significa que al menos ya no estás vendiendo porque el precio subió mucho o estás comprando porque bajó mucho. O sea, ya no estás en una situación emocional o de lo que tú creas que va a pasar. No, le estás dando una razón a tus operaciones. Y el darle una razón a tus operaciones, el darle un motivo a tus operaciones, eso es lo que hacen los traders profesionales. Los traders profesionales piensan y esperan, calculan y esperan. No entran al mercado y empiezan a ver los movimientos hasta encontrar una zona, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Ya bajó mucho el precio, voy a comprar. O por ejemplo, desafortunadamente, los traders que aprendieron y que todavía no son rentables por lo mismo, aprendieron usando indicadores. Yo puedo usar una cantidad de indicadores EMAS, MACD, RSI, muchísimos indicadores, pero que simplemente me estoy basando en lo que un algoritmo me esté diciendo para operar, lo cual es totalmente incorrecto. Los indicadores sirven para confirmar estrategias, no sirven para desarrollar estrategias. Y ahí es donde en muchas ocasiones pues te das de topes y dices, oye, no sirve esto, ¿no? Lo mismo que la gente que sigue señales sin entender el por qué. El que sigue señales sin entender por qué, o sea, simplemente pone dinero y quiero que me digan dónde compro y dónde vendo, pues prácticamente ni siquiera no eres un trader, ¿no? Eres pues una ovejita, ¿no? Una ovejita que alguien más está decidiendo para dónde va a ir tu dinero y qué va a hacer con él. Por lo que yo siempre les recomiendo que si quieren entrar a esta profesión, estudien. Y hay muchísimo contenido gratis en las redes sociales de calidad. En vez de que estemos viendo streamers por horas y por horas y por horas, en vez de estar viendo al que está ganando o perdiendo, que no me da ni un peso ni me quita un peso estarlo viendo, mejor me voy al YouTube y me pongo un buen tutorial, que creo que sería la idea de los que quieren ganar dinero. Y bueno, este tipo de conceptos como el order block te pueden ayudar bastante. Yo creo que la próxima clase vamos a ver los otros dos conceptos que quisiera compartirles, que es el del Fair Value Gap y el de la liquidez, para que luego entendamos cómo encontrar las zonas Gold, que es una zona que prácticamente es el desarrollo de una estrategia que yo hice por muchos años y que me ha permitido pues ya vivir de esto, porque horas pasamos estudiando, no es cualquier cosita estos resultados, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar el día de hoy acerca del order block y lo que vimos. O está muy claro, o está muy aburrido, o no sirve, o si sirve, también vale decir. Vale decir si vale la pena continuarlas, ¿no? Lady, se te dificulta identificar los fractales, hay que trabajar mucho con el trazo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Qué bueno, Juanmi, que te guste. Yosa, Tortec, qué bueno. Perfecto, qué bueno que les esté sirviendo. Yo les recomiendo entonces que... Pero el resto de los order blocks, sentí que bueno, Lady, bien. Yo quisiera que ustedes practiquen mucho el tema de el trazo, porque incluso un servidor a veces tengo duda del trazo y lo que hago es cuando no me queda claro un trazo, sí, mejor prefiero a que se haga un nuevo fractal para yo poder tener más claridad en mi zona de entrada. Porque, por ejemplo, si me voy a una temporalidad aquí, 15 minutos, y yo empiezo a hacer mi dibujo, ¿no? Empiezo a hacer high, 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 hasta aquí. Y tengo mi retroceso. Luego el rompimiento, high, 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 hasta aquí. Y tengo mi retroceso. Esos son súper buenísimos y facilísimos de entender, ¿no? Pero, no sé si, a ver, me va a tocar uno donde dice, a ver aquí, ¿hay retroceso o no hay retroceso? Aquí es donde empezamos a ver. No, es que sí hay retroceso porque se puso roja la siguiente vela, entonces todo eso. Bueno, eso ya lo vimos en las primeras clases, pero por ejemplo, aquí no puede haber retroceso porque la vela que te hizo el último high, esta es su estructura.
y su estructura en ningún momento fue rebasado por la parte de abajo. Entonces, esto son rangos. Incluso esta vela roja ya te hace un nuevo high, ¿no? Y el precio continúa subiendo, subiendo, subiendo. Aquí tienes tu fractal y este es tu fractal y no hay movimiento desde aquí, ve esto, hasta aquí que hubo rompimiento. Todo esto fue interno. Por lo tanto, como es interno, yo no debo de hacer esto, ¿no? En ningún momento. Tengo que esperar que haya rompimiento. Ya hubo rompimiento, entonces hago el trazo de retroceso y el trazo de impulso. Y actualizo mi fractal. Así es como yo voy a ir trazando. ¿Bien? ¿Cada cuándo damos estas clases? Los miércoles. A veces, ahorita con el mundial era cada 2 semanas, pero la próxima clase, la número 5, nos vemos el miércoles próximo. A esta hora ponemos en la comunidad de Telegram, ahí ponemos el horario, las opciones del horario para que ustedes decidan. El OBS, las mechas entonces, pensé que se tomaba toda la vela. Es lo que platiqué hace ratito, Neida, que yo en lo particular tomo solamente las mechas. Hay muchos traders que toman toda la vela. Ya es cuestión de gusto. Pero si tú te pones a pensar, ¿qué sería más efectivo? ¿Tomar toda la vela o tomar solo la mecha? Además, ¿cuál es la razón del order block? La razón del order block es que dejó una estela de operaciones pendientes por ejecutar. Por lo tanto, yo de manera más conservadora tomo la parte donde no quedó el precio y solamente quedó la estela del precio. ¿Hay alguna manera de identificar en qué intento el precio no rebotará en el order block y continuará? Bueno, hay muchas formas, Marshall, de tomar en cuenta, por ejemplo, en este que estamos ahorita, mira esto, ahí va. Aquí tenemos un order block, que es este, aquí, así, que no fue respetado, ¿verdad? Ahí se llevó y no hubo rebote, al contrario, continuó su camino, exactamente lo que estás diciendo y lo que estás preguntando. Sí, sí hay una forma. La próxima clase vamos a ver liquidez, que es esto, lo que sucedió, y vamos a ver fair value gap. Ya en un nivel más avanzado, uno empieza a entender por qué esta vela no venía para rebotar. O sea, había una menor posibilidad. Pero eso se va viendo mientras más vas aprendiendo. El concepto que tenemos que hoy aprender es cómo lo dibujo. Todo lo que yo les voy a estar enseñando, como lo hago en las mentorías que di antes, es primero te enseño el concepto, qué es, qué se trata, y luego te enseño a operarlo. Que espero que nos dé la oportunidad, las clases de aquí, de enseñarles también eso. Uno es pues, prácticamente para qué sirve el order block, cómo se identifica y luego cómo opero y cuáles sí y cuáles no. Aunque de todas formas, Marshall, en el trading, ninguna estrategia es 100% segura. Sin embargo, sí son rentables si se aplican de manera correcta. ¿Qué significa esto? Que si yo me dedicara solamente a operar order blocks, con todos los conocimientos alrededor de qué es un order block y de qué me puedo ayudar para identificarlo, me puede dar, por ejemplo, un 75% de veces que sí voy a tener el TP que yo quiero. Y eso me está diciendo que el 25% lo voy a perder. Y ahí es donde empieza un poquitito el segundo tema después de generar una estrategia que se llama gestión de riesgo. Yo no puedo cometer el error de ganar 3, o sea, el 75%, perder una, el 25%, y entonces perder todo el dinero que gané de las 3. Ahí es gestión de riesgo. Cuando tú identificas una estrategia, la que sea, como dije desde el principio, hay muchísimas estrategias para ser rentable. El problema es que la mayoría de las estrategias que ustedes usan no son estrategias que hayan ustedes mismos verificado que funcione. ¿Cómo se verifica una estrategia?
haciendo un backtesting. Ustedes, desafortunadamente, van a un streamer, como yo, igual, si quieres llamarme streamer, dime streamer, que te estoy diciendo, por ejemplo, la estrategia de order block, y eres capaz de que al ratito te vas a poner a operar order blocks, sin que tú mismo hayas verificado que sí realmente sirve. Entonces estás brincando de estrategia en estrategia, tratando de encontrar el santo grial del trading que te dé el dinero que estabas buscando, y no estás haciendo lo más importante, que es verificar una sola estrategia. Para verificar una sola estrategia tienes que invertirle tiempo, y ahí es donde se rompe mucho el encanto del trading entre los nuevos traders que creían que nada más era ponerle un botoncito y listo. Entonces, ojalá que esta estrategia que acabamos de aprender se tomen el tiempo, si es que les interesa, de hacerle un backtesting. Se van así, como yo lo estoy haciendo, y empiezo a ver, mira, este sí funcionó, este no funcionó, este sí funcionó, mira, ya llevo 50 que vi si funcionaban o no, y me está diciendo que 40 sí. Pues buenísimo, ¿no? Ya tienes un gran porcentaje de 80% de trades de order blocks que te funcionan. A darle entonces. Vamos a ver ahora la parte de gestión de riesgo. Bien, preguntas finales para que ya nos vayamos a descansar y a festejar que ganó la Argentina. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Profesor, ¿podría ayudarme con el soporte y resistencia de 5 minutos? Tengo dudas. Uriel, ¿en dónde? Linda noche, Ismael, gracias. Igualmente, yo me siento un poco más rentable con línea de tendencia. Perfecto, Alex. Lo que funciona, hermano. Igualmente, New Player. Profesor, ¿puede hacer un trazo cuando rompe? Profe, ¿puede hacer un trazo cuando rompe? Sí, ahorita lo hago. Saludos desde España. Va la final buena el domingo. Master, si uno ve se lo pasa y regresa lo ve de opera. No podemos generalizar, Adrián. Tenemos que ver la situación. A ver, ya para terminar, me pidió alguien algo. Me pidió Frank un trazo cuando rompe en contra de tendencia. Sí, por ejemplo, aquí rompió en contra de tendencia, ¿no? La tendencia era alcista y aquí te rompió en contra de tendencia. Es el que querías ver, ¿verdad? Ok. Cuando rompe en contra de tendencia, como ya no existe el high-low para que se vaya a un nuevo high-high, cuando terminé aquí, yo de trazar mi punto más alto y ahora la tendencia se convirtió en tendencia bajista, o sea, lo opuesto, parto de aquí y empiezo a hacer impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y así, hasta llegar al rompimiento. Y entonces este sería mi fractal. Por así decirlo, ya continuó, ¿no? Aquí ya tuve otro impulso, retroceso, otro retroceso, impulso, y así. Así. Muy bien, gracias, que tengan una excelente noche. El tema del copy, pues ahí está el copy. Quien quiere entrar al copy, adelante. Quien ya entró al copy y no está en el grupo de Zoom donde analizamos diario las oportunidades que tenemos de entradas, pues manden un DM. Todos los que están en el copy tienen derecho a eso. Y pues ahí me mandan un DM al TikTok. Gracias, excelente noche. Nos vemos mañana en TikTok. Me acompañan para operar juntos. Chao. El mínimo son 100.